Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a la clase de política exterior comparada. Hoy vamos a dividir nuestra sesión en cuatro grandes momentos. Un primer momento donde, como siempre, vamos a hacer el análisis de prensa correspondiente a las noticias que más nos han llamado la atención de la última semana. Un segundo momento donde vamos a escuchar a Adriana, creo que era quien tenía la relatoría del día de hoy, pero pues no la veo por ahí. Vamos a esperar a ver si se logra conectar. Y después vamos a hacer la clase normal en un tercer momento y finalmente vamos a hacer el taller, un taller en clase que tengo presupuestado para el día de hoy. Entonces, eh, bueno, antes de empezar con el análisis de prensa, vi que Dayana había levantado la mano, entonces vamos a darle la palabra. No, profe, todavía no voy a decir la noticia, sino es que Adriana no se pudo conectar y le escribió a Verónica, porque hoy por fuerza mayor no lo pudo hacer, pero ella pues nos envió el documento de la relatoría. Si te parece, entonces tú lo lees, por favor. Bueno, profe. Vale, muchas gracias, Dayana. Entonces vamos a arrancar como siempre, con el análisis de prensa y no sé quién quiera empezar. Muchas gracias a todos por participar en el análisis de prensa, pues el otro jueves no tendremos análisis de prensa debido a que vamos a realizar el primer parcial de nuestro curso de política exterior, entonces esta dinámica la retomamos dentro de 15 días. Ahora vamos a escuchar a Dayana que nos va a hacer el favor de leer la relatoría que envió Adriana, ya que no se puede conectar y que es el pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. Adelante, Dayana, muchas gracias por colaborar. Vale, profe. Bueno, primeramente iniciamos con el análisis de prensa. En primer lugar, se realizó el análisis donde se expuso las noticias más importantes que habían ocurrido en las últimas semanas. Después de ese análisis de prensa, continuamos con la relatoría que nos ayudaría a seguir en un contexto con las temáticas que íbamos a abordar. La relatoría que se hizo sobre la diplomacia y las relaciones internacionales. El tema que se trató fue la política exterior en la región de Latinoamérica. Cabe resaltar que se mencionó lo importante que se debe tener en cuenta, gran interés que ha surgido por las políticas exteriores en los países de la región. Para tomar como ejemplo algunos que se expusieron fueron los siguientes. Cuba, caracterizada por tener una política sobre todo basada en la Guerra Fría, culpando a Estados Unidos de sus problemas. Argentina, una política exterior dada a los intercambios comerciales, teniendo un conflicto con Reino Unido por las Malvinas, caracterizado por darle una gran importancia a la región. Brasil se caracteriza por ser el único de la región que concibe la política exterior desde un determinante histórico importante geopolítica. En Colombia es una política exterior analizada desde el conflicto armado interno y en los últimos años desde una perspectiva de paz y temas comerciales. México. Esta política exterior se va ligada con la frontera norte de Estados Unidos. Venezuela se caracteriza por dos grandes momentos. En los 70 y en los 80, el petróleo y su importancia. En el 2000, el socialismo y el chavismo. Se continuó mencionando los elementos que se deben tener en cuenta desde una perspectiva teórica. En primer lugar, la región es una de las más homogéneas del mundo. Haití como una zona pobre, Brasil como un gran actor. Todas las unidades que se componen en esta región tienen diferencias muy marcadas, como sus tradiciones, estilos de política exterior, regímenes políticos, etc. También se nombró los periodos históricos en el estudio de la política exterior. En los años 70, influenciados por la Guerra Fría, se firmó un tratado de los no alineados, aquellos países que no querían hacer parte de ninguno de estos dos bandos. En los años 90, se empezó a estudiar en términos de transiciones democráticas, se hacían notorias las particularidades de cada estado. En los años 2000, un multilateral, temas importantes, medio ambiente, desarrollo sostenible, derechos humanos, globalización, entre otros. Se empezó a estudiar la política exterior desde la seguridad
Para finalmente el desarrollo de temáticas se explicaron las 5 perspectivas de las que se han estudiado la política exterior. En primer lugar, centradas en factores externos, se centran en las variables que se tienen que surgen fuera de los países. Ejemplo, las relaciones con los grandes poderes multilaterales. En segundo lugar, sistemáticas, cambios importantes que ha sufrido el sistema global, ejemplo en los años 90, unipolar, Estados Unidos, año 2000, multipolar, el auge de China. En tercer lugar, tenemos política de poder, su presencia, la importancia de las reacciones con las homogéneas, ya que muchas veces influyen las políticas internas de los otros. La independencia, la dependencia, una dependencia insana con los países más desarrollados no es tan vigente. Y centradas en factores internos, en esos están orientados del régimen, procesos, se toman decisiones y política interna, política burocrática y liderazgo. Y por último, esta de la sesión anterior, se tuvieron preguntas finales que por lo último en la clase, de acuerdo con el tema desarrollado, se dieron en varios grupos y se discutieron sobre unas preguntas propuestas. Muchas gracias, Dayana, por compartirnos la relatoría que nos envió Adriana, y muchas gracias también a Adriana por realizarla. Dentro de 8 días, pues no realizaremos relatoría y ya retomaremos con el tema que sigue dentro de 15 días. Hoy vamos a hablar en este tercer momento de la clase sobre las políticas públicas. Ustedes para eso debían leer un artículo de Raúl Velázquez Gavilanes, pero quisiera que cuatro personitas levantaran la mano y cada una respondiera muy brevemente una de estas preguntas. Para ustedes, ¿qué es la política? Para ustedes, ¿qué es lo público? ¿Por qué para ustedes es importante el aspecto público? Y para ustedes, ¿qué es una política pública? Andrea, adelante. ¿Cuál respondo, profe? ¿La primera? La que tú quieras. Bueno, voy a responder que es una política pública. Creo que una política pública es una serie de normas de normas que nos influyen a todos y que van entrelazadas para llegar hasta un bien común, es decir, que buscan proporcionar que todos estemos bien, que diría que esa es la definición, así sin tener en cuenta la lectura, claro. Vale, perfecto. Muchas gracias. Verónica. Bueno, con respecto a qué es lo público, pues yo entiendo que lo público es todo lo que esté en el poderío del Estado. Entonces, lo público vendría siendo todo lo que las personas o todo lo que el Estado posee y que puede usar en su beneficio o pues sacarle provecho a estas cosas, ya que pues hace parte de su dominio. Andrés. Pues respecto a qué es la política, profe, la política es como la forma de organización que tenemos como sociedad, pues además de organización también como de estudio del Estado, además también el estudio de las relaciones de poder y nuestras acciones individuales como parte de un conjunto y de una sociedad. Muy bien. Paula, te dejaron la última, porque es importante el aspecto público. Ay, profe, yo iba a responder la de la política. Porque es importante el aspecto público. Pues yo diría que en general, porque pues es como todo lo que le atañe, como dice la palabra, al público, a quienes, al pueblo, ¿no? Entonces yo creo que eh, en la política, yo creo que a quienes les es dado ese poder o ese por medio de un ordenamiento jurídico, pues yo creo que es muy relevante saber, por ejemplo, qué tipo de cosas o cómo definir esos aspectos públicos con la finalidad de, como decía la lectura, resolverlos o mantenerlos. Vamos a enfocarnos en entender las políticas públicas desde la perspectiva
del autor que tenían que leer para hoy, que era Raúl Velázquez Gavilanes. ¿Y por qué vamos a tratar de entenderlo así? Porque Raúl ha propuesto una definición muy completa de lo que son las políticas públicas. Entonces, según Raúl, una política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos que es adelantado por las autoridades públicas con la participación eventual de los particulares y que está encaminado a entender o solucionar una situación que es definida como problemática. Y entonces aquí podemos empezar como a sacar cositas. Una política pública incluye decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos. Se podría decir que estos 5 ítems son los elementos que debe tener una política pública. Podríamos decir que ¿quién hace la política pública? La política pública la hace una autoridad pública y eventualmente los particulares van a participar en el desarrollo de estas políticas públicas, solamente eventualmente. ¿Para qué? Para solucionar o prevenir situaciones definidas como problemáticas. No necesariamente tiene que haber un problema, puede ser para prevenir también un problema. Las políticas públicas hacen parte de un ambiente determinado, el ambiente de lo público, de la vida política de los estados, y de este ambiente se nutre y ese es el ambiente que pretende de una u otra manera modificar o mantener. El término política pública o el término política pública ha evolucionado de acuerdo también con la evolución del Estado-Nación y con las necesidades de los diferentes entornos políticos, económicos, sociales o culturales de los estados modernos. Así pues, no es lo mismo una política pública o no era lo mismo una política pública en el siglo XIX a una política pública en el siglo XX, donde las decisiones eran exclusivas del gobierno, a una política pública hoy en el siglo XXI, donde los particulares tienen cada vez más incidencia en la toma de decisiones o en la participación en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI, de una u otra manera, los actores están cada vez más involucrados en la vida política de sus estados. Como les dije, una política pública tiene entonces 4 grandes elementos de acuerdo con el autor. Primero, que es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, que está adelantado por las autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, encaminándose a prevenir o solucionar una situación definida como problemática, haciendo parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. Cuando vamos a determinar si una política es una política pública, podemos decir, bueno, hacer el análisis de la siguiente manera. Bueno, esta política es una acción, ¿qué acción es? ¿Qué busca solucionar? ¿Con quién se acordó hacer la política pública? ¿Quiénes fueron los actores participantes? ¿Y de qué ambiente se está nutriendo esta política pública? Cuando hablamos de política pública o en la literatura académica tradicional, se hace énfasis en que hay políticas públicas de Estado y políticas públicas de gobierno. ¿Cómo así políticas públicas de Estado y políticas públicas de gobierno? Las políticas públicas de Estado son las que se mantienen en el tiempo sin importar la ideología política de los grupos en el poder, ya que están determinadas, ya que son inherentes, a la concepción de país. Las políticas públicas de gobierno tienen un tiempo determinado y están definidas por los intereses de los grupos políticos en el poder. ¿Esto qué quiere decir? Que así como hay políticas públicas que se mantienen, como por ejemplo en algunos casos la política de seguridad y defensa, o en otros casos la política cultural, por ejemplo, por dar un ejemplo, hay otras que no se mantienen tanto, como por ejemplo la política macroeconómica o incluso en algunos países la política de relaciones internacionales. Paula. Profe, es que yo no entiendo muy bien lo de inacciones. El no hacer algo.
Cuando en una política pública se toman decisiones, esas decisiones conllevan a unas acciones, a hacer algo, pero también esas decisiones conllevan al hecho de no hacer algo, de omitir algún paso, de omitir de omitir alguna acción en específico. La política pública no son solo decisiones, acciones e inacciones. También está muy ligada a la noción de política pública, la necesidad que tienen los estados de celebrar acuerdos entre las organizaciones públicas o entre los mismos entes que conforman el estado y en ocasiones también con los particulares. La política pública está producida por analistas o por tecnócratas o por aquellas personas que son responsables de estudiar e incidir en ella y de formularla. Como todo en ciencias sociales y como todo en relaciones internacionales, las políticas públicas también son una construcción social que va a estar afectada por las ideologías, los enfoques y las experiencias de aquellas personas que diseñan las políticas públicas. Entonces, es muy probable que un analista diseña una política exterior, una política pública para el gobierno de Iván Duque, no la diseñe de la misma manera que como si se hubiese diseñado para el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera las ideologías, las preferencias políticas de ambos grupos o de ambos gobiernos son totalmente diferentes. ¿Qué se necesita para que una política pública sea pública? Valga la redundancia. Es que tiene que contar con la participación de las autoridades públicas, es decir, de todas las personas y todas las instituciones que dentro del ordenamiento constitucional y el ordenamiento jurídico de un país estén capacitadas o estén autorizadas para formular una política. Estas políticas públicas van a ser exitosas cuando logren producir los resultados previstos, es decir, cuando logren solucionar o prevenir una situación que sea determinada como problemática. Pero esto no siempre ocurre. Las políticas públicas no siempre son exitosas. Hay muchos casos, muchos momentos donde las políticas públicas son políticas públicas que terminan fracasando. Son políticas públicas que pueden perjudicar incluso la estabilidad institucional de los estados. Pregunta para todos ustedes. ¿Ustedes creen que en Colombia las políticas públicas son de Estado o son de gobierno? Como teniendo en cuenta los determinantes que les conté hace un momentito. Andrea. Pues yo creo que depende de qué política estamos hablando. Por ejemplo, las políticas que se establecieron por el COVID-19, esas son políticas de gobierno. Sin embargo, las políticas, digamos, como de la salud, lo que sería como la ley, bien, diría yo, creo que esas son de Estado. Es un muy buen ejemplo. La ley 100 es una política de Estado. No ha cambiado desde el año 91 hasta la fecha. Muy bien. Verónica. Profe, pues yo opinaba lo mismo. Hay algunas que pues son políticas de gobierno y pues como dice Andrea, hay algunas que también son de Estado, como lo son las políticas relacionadas con salud o algunas relacionadas con el ambiente. Pero sí, o sea, comparto la misma percepción de Andrea. ¿Y la política de relaciones internacionales de Colombia es una política exterior de Estado o una política exterior de gobierno? De gobierno. ¿Por qué? Yo digo que es de gobierno porque la política exterior tiende a ir o ser orientada a las ideologías del gobierno en turno, ya que pues no podemos ejecutar una política de exterior del gobierno Santos por el gobierno Duque, ya que pues se presentan diferentes intereses, ya que la política pública abarca tanto el aspecto público como los intereses de cada partido y pues cada partido o cada gobierno tiene su forma de actuar. Muy bien, Verónica. La política exterior colombiana, y aquí desde ya estamos empezando a meternos en lo que vamos a hablar en 15 días, es una política exterior de gobierno, es una política exterior que cambia cada 4 años, teniendo en cuenta la ideología del gobierno, del régimen del partido político en el poder y teniendo en cuenta lo que este grupo político quiera lograr
con el país. Hay varios tipos de políticas públicas. Podemos definir a las políticas públicas según su interés, según su resultado o según la naturaleza de los problemas que busca solucionar. Según el interés, podemos encontrar que hay políticas públicas virtuosas, es decir, que buscan el interés de toda la sociedad como un todo, y hay políticas públicas deplorables, que son aquellas que se hacen para favorecer el interés de grupos particulares, que pueden ser las que buscan favorecer únicamente a los empresarios o a los productores de aceite de palma, no sé, por ejemplo. Hay políticas públicas exitosas, según el resultado hay políticas públicas exitosas porque cumplen con lo propuesto, es decir, logran solucionar o prevenir esa situación que es considerada problemática. Y hay políticas públicas inacabadas porque fracasan en cumplir con esos objetivos. Según la naturaleza de sus problemas, hay políticas públicas complejas porque abarcan una gran cantidad de factores, factores económicos, políticos, comerciales, de salud, etcétera, etcétera, y políticas públicas simples porque abarcan temas relativamente fáciles para un Estado. La cultura, por ejemplo, es una política pública, o la definición de las políticas públicas culturales son políticas públicas relativamente fáciles. Según el grado de configuración, podemos encontrar políticas concretas, que son políticas que van a abarcar un tema muy específico, o políticas públicas difusas, que son políticas públicas que abarcan muchos temas y no se logran como definir unas a otras. Según su grado de permanencia, podemos encontrar políticas públicas de Estado, que son las políticas públicas que se mantienen en el tiempo y que van relacionadas a el interés nacional que tenga, o a la definición y a la concepción de nación, y políticas públicas de gobierno, que tienen una duración de 4 o 5 años, dependiendo del gobierno o el periodo que dure en el poder un grupo político. Según el grado de acuerdo a sociedad, hay políticas hegemónicas, es decir, políticas que están dadas desde el Estado Nacional y que buscan resolver un problema determinado para todo el Estado. Políticas transaccionales que surgen de el producto de acuerdos con determinados grupos políticos o grupos sociales, como las políticas que se ejecutan sobre todo o las que se determinan después de los paros y después de las confrontaciones. Y políticas públicas de dominación, en donde un grupo termina dominando a otro en determinados temas. Por ejemplo, en el caso de los empresarios, en el caso en Estados Unidos de las personas que promueven el porte de armas, etcétera, etcétera, etcétera. También hay políticas sustantivas, es decir, políticas que buscan abarcar o, ¿cómo decirlo?, atacar al corazón de la Constitución y la ley de un país. Hay políticas procedimentales que buscan determinar procedimientos para realizar cierto tipo de cosas, según la naturaleza de su contenido, políticas materiales que van determinadas a temas como, por ejemplo, a temas económicos o a temas que son esenciales para el sostenimiento de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos en un país, y políticas simbólicas que están determinadas o enfocadas a solucionar problemáticas que tengan que ver con la concepción de la identidad como nación que pueden tener los estados. Según su impacto en la sociedad, hay políticas redistributivas que buscan redistribuir, valga la redundancia, los bienes y servicios de un Estado entre todos y para todos. Políticas distributivas que buscan distribuir ciertas cosas entre todas las personas. Políticas regulatorias, que son aquellas que buscan regular ciertos aspectos de la vida en sociedad, y políticas constituyentes, que son las que van netamente determinadas a modificar o cambiar la constitución política de un país. Por ejemplo, cuando se hizo la modificación de la Constitución para permitir la reelección presidencial, esa era una política pública constituyente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro. Todo claro. Según la jurisdicción político-administrativa que las produce, porque las políticas públicas no solamente las produce el Estado desde la capital del país, hay políticas públicas nacionales, políticas públicas
regionales, que son las que se hacen desde las regiones del país, si los países están divididos por regiones, de políticas públicas departamentales, como las que se expiden en las gobernaciones de nuestros 32 departamentos, políticas públicas distritales, que son las que se expiden en los diferentes distritos del país, políticas públicas municipales, que son las que se expiden en los 1.103 municipios del país, y políticas públicas locales, que son las que se hacen como en las juntas de acción comunal y todo eso. Según las clientelas a las que se dirige, puede haber políticas públicas para los industriales, para los exportadores, para la clase trabajadora, para los grupos armados al margen de la ley, para los niños, para las mujeres, para los adultos mayores. Es decir, todos los sectores de la sociedad pueden tener alguna política pública que les impacte directamente. Según el área sustantiva, pues pueden haber políticas públicas de transporte, políticas públicas de empleo, de salud, de educación, de agricultura, de leyes de ordenamiento urbano. Y en este tema hay un debate, y es que hay un autor que se llama Donald Watson, que dice que las políticas públicas de área sustantiva son solamente 4 y que son las más importantes para el país. La política pública de defensa nacional, que es la que está regulada, que es la que regula de una u otra manera todos los temas de seguridad interna, la política pública de asuntos exteriores, es decir, la política pública que determina las relaciones internacionales de un país, las políticas públicas económicas, que son las que definen todos los temas tributarios del país, y las políticas públicas sociales, que son las que abarcan el resto de temas que le importan a un país y que están determinados directamente con la vida de las personas en ese país. Ahora bien, ¿cómo hacemos una política pública? Hay 2 teorías que son las que definen los procesos de formulación de política pública. La primera dice que la política pública se hace mediante un proceso de 4 cosas. Primero, fijar la agenda u orden del día, es decir, fijar cuáles son los temas que hay que tratar o que hay que abarcar en las políticas públicas de un Estado. Segundo, formular esa política pública, es decir, redactar el texto de la política pública. Tercero, tomar la decisión pertinente, es decir, se adopta o no se adopta esa política pública. ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hace el Congreso de la República. Tercero, implementarla, es decir, ejecutarla. Cuarto, y por último, evaluarla. Determinar si esa política pública fue o no fue una política pública exitosa. Y hay otra teoría que es un poco más compleja y es la que va más ligada a la definición de políticas públicas de Raúl Velázquez, y es que dice que debemos identificar el problema, es decir, tenerlo presente para determinar qué es lo que vamos a solucionar, analizar las políticas públicas existentes para ver si esas políticas públicas son válidas, consultar con los grupos de interés, desarrollar los instrumentos de política pública, es decir, qué instrumentos nos van a ayudar a solucionar esas problemáticas, crear coaliciones con todos los grupos de interés del país para tomar las decisiones, diseñar la política, es decir, escribir la política y tomar la decisión en el Congreso, implementarla y evaluarla. Si se dan cuenta, este proceso es mucho más largo, pero incluye, acá es mucho más largo, pero es mucho más incluyente. ¿Por qué? Porque está el aspecto de consulta y el aspecto de creación de coaliciones que permiten que los particulares tengan la posibilidad de involucrarse en el proceso de las políticas públicas, de diseño y aprobación de una política pública. Ahora bien, ¿ustedes cuál de estos 2 modelos creen que es el que se aplica en Colombia y por qué? El primero, profe. ¿Por qué, Andrea? Porque aquí en Colombia siento que el Congreso es como un mundo aparte. Uno nunca sabe qué hacen allá, nunca se ven las reuniones, no se sabe nada. Solo aparece un día la ley y toca cumplirla y después otro día desapareció la ley y ya no aplica y entonces por eso creo que la primera. ¿Alguien más? Verónica.
también creo que es la primera porque pues ahí mencionaste que en la segunda se tomaba en cuenta la participación de particulares y pues no, la participación de particulares en Colombia pues es casi nula con respecto a la formulación de políticas públicas. Y también mencionaste otro tema que era de las coaliciones y pues yo la verdad no he escuchado sobre aquí se creen políticas públicas y que pues hayan coaliciones para ello. En eso sí no lo he escuchado. Muy bien. Ahora bien, ustedes tienen razón. En Colombia se hace este modelo de formulación de política pública. Este es el modelo que se lleva a cabo en Colombia. Lo cual no quiere decir que eso sea necesariamente lo que debe hacerse. Realmente, y si lo vemos desde el punto de vista teórico y del planteamiento que hace el autor, este sería el modelo que deberíamos seguir de una política pública, porque es el modelo que involucra a toda la sociedad. Porque en países como el nuestro no se lleva a cabo este segundo modelo, sino este primer modelo de definición de políticas públicas. Porque en nuestros países, y eso pasa no solamente en Colombia, sino en toda América Latina y el Caribe, hay un proceso de descontento de la sociedad respecto del Estado y de sus instituciones. Entonces la sociedad ha preferido como apartarse un poco, por decirlo así, ha preferido alejarse de los grandes, de la toma de decisiones. Y los grupos en el poder no lo ven mal porque de esa manera pueden hacer lo que quieren cuando quieren sin tener que hacerse responsables por nada de lo que pueda suceder, sin tener que hacerse responsables pues de que las personas participen o no. Otra pregunta para ustedes. Y no hablo de la política exterior colombiana, hablo de la política exterior en general. ¿Por qué creen ustedes que la política exterior en general es una política pública o no es una política pública? Andrea. Lo que yo creería que es una política pública debido a la misma definición que nos da el autor, que es algo que incluye y nos afecta a todos. Entonces, también las políticas exteriores buscan determinar alguna acción o una inacción. Entonces, por eso creo que es una política pública. Verónica. Bueno, yo con respecto a la lectura, lo primero que yo identifiqué para que pues se hablara de que la política exterior era una política pública era su traducción a inglés, de que pues ahí en la lectura decía que si decía policy era una política pública y pues política exterior se traduce foreign policy. Otro elemento es pues que las políticas públicas y la política exterior es reelaborada por una autoridad pública. Otro elemento que se podría decir es que la política exterior abarca varios elementos, entonces se podría decir que es una política pública mayor, porque emplea varios elementos. Es una política compleja, pues debido a que maneja elementos internos y externos. Y hay otro elemento que se me escapa ahorita. Bueno, había otro elemento, pero no lo recuerdo. Paula. Pues yo también concuerdo sobre todo con la definición completa que dio el autor, porque él dice que es un proceso en donde se integran decisiones, acciones, inacciones también, y es adelantado no solamente por autoridades públicas, sino también por particulares, ¿no? Entonces, pues recordemos que una de las características que hablábamos era de la integración que se ha venido dando de varios actores en el ámbito de la política exterior y también de que pretende prevenir o mantener una situación que puede ser definida como problemática, además de que sea en un ambiente determinado, puede ser, no sé, entre dos países o entre un grupo mayor o multilateral. Muy bien, señoritas. La política pública es una política, la política exterior es una política pública porque desde la Segunda Guerra Mundial, más o menos, las decisiones y las acciones que toman los estados y que se consideran de política exterior también se han constituido en un campo de consulta, de coalición y de
toma decisiones conjuntas, no solamente por parte de los estados, sino también con el involucramiento de particulares, haciendo uso también un poco de lo que veíamos en algunas clases anteriores de la diplomacia pública, del impacto que esto tiene en los ciudadanos de otros países. Aunque muchas personas dicen y muchos expertos dicen que la política exterior no es una política pública, sino que es una política más que cambia con el cambio de gobiernos en el poder. Pero además de eso, la política exterior es una política pública por el solo hecho de que quien la lidera, quien la diseña, quien la ejecuta y quien la evalúa es el Estado Nacional. Asimismo, la política exterior son acciones y son decisiones y son acciones. Las decisiones tienen lugar principalmente en la mente de los policy makers, de quienes hacen la política exterior, mientras que las acciones se desarrollan en el medio físico. ¿Cuál es este medio físico? La arena internacional, el sistema internacional o las relaciones propias entre los diferentes estados del mundo. La política exterior se considera una política pública también debido al surgimiento de los Estados Unidos como potencia mundial. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos fue uno de los primeros países del mundo en determinar doctrinas de política exterior que se terminaron convirtiendo en políticas públicas, en visiones que el Estado tenía del desarrollo de la política internacional, del desarrollo de su expansión como potencia global. Entonces, todas las técnicas, todas las formas de toma de decisiones que se llevan a cabo en la política exterior de los Estados Unidos son consideradas una forma de política pública y muchos de los estados modernos, muchos de nuestros países han tomado como estos mismos patrones para hacer política internacional. Y entonces, ¿cómo se formula la política exterior o cómo debería ser formulada la política exterior de un país? La política exterior de un país debe ser formulada, o el deber ser es que sea formulada siguiendo 5 pasos clave. El primero es la evaluación del ambiente político internacional y del ambiente político doméstico, es decir, evaluar qué pasa internamente, evaluar los factores internos y los factores externos que pueden afectar a un determinado país. Para configurar las metas, ¿cuáles son las metas? ¿Qué queremos lograr en materia de política exterior? ¿Qué alcance queremos tener? ¿Qué relación queremos tener con los diferentes actores del sistema internacional? Esto nos va a llevar a determinar las opciones políticas. ¿Cómo así las opciones políticas? ¿Nos conviene más el bilateralismo? ¿Nos conviene más el multilateralismo? ¿Nos conviene más el aislacionismo? ¿Qué tipo de relaciones nos convienen más con los países? Así tomamos formalmente la toma de decisiones y aplicamos la opción política escogida mediante el uso de las prácticas diplomáticas. Así es el deber ser de la formulación de una política exterior como política pública. Ya a partir de la próxima clase que tengamos teórica, vamos a determinar si realmente estos 5 pasos se siguen en la formulación de la política exterior de diferentes países o de diferentes bloques políticos del mundo. Lo más importante, el paso final en materia de evaluación de políticas públicas es la evaluación de las políticas públicas. Si es que evaluar una política pública es la que nos va a decir si esa política pública es una política pública virtuosa o no es una política pública virtuosa, en el entendido de que es la que nos va a permitir determinar si se cumplió o no se cumplió la política pública. Entonces, las políticas públicas, para evaluar una política pública, debemos determinar si cumple con todos estos aspectos, es decir, debemos determinar la relevancia de la política pública. ¿Realmente esa política pública es importante para la sociedad en la que se desarrolló? ¿Es pertinente? ¿Tiene coherencia con el proyecto interno de nación, es decir, con los factores internos? ¿Tiene coherencia con los factores externos, es decir, con las relaciones de ese país con otros actores? ¿Es eficaz y es eficiente? ¿Es sostenible en el tiempo? Es decir, es una política pública que más allá de que sea de gobierno puede llegar a ser sostenible en el tiempo. Es una política pública equitativa, es decir, es una política pública
que vincule a todos los sectores de la sociedad o por el contrario, única y exclusivamente vincula a los grupos de poder. Esta forma de evaluar las políticas públicas nos va a decir si esa política pública es realmente efectiva, cumplió con su cometido o por el contrario, si es una política pública que fracasó en los objetivos que quiere lograr. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, ¿todo claro? Todo claro, profe. Es momento de que ustedes se vayan a hacer un taller en clase. Esta reflexión la vamos a dejar para la clase final dentro de 15 días, que es nuestra clase de la política exterior colombiana. Es momento de que ustedes primero se vayan a hacer ahorita un taller en clase que va a estar habilitado desde este momento hasta las 12 en punto del mediodía para que lo suban al campus virtual en parejas, en grupos, en parejas preferiblemente. Si quieren trabajar individual, también lo pueden hacer individual, pero pues si quieren trabajar máximo en grupos de 3, pero pues preferiblemente háganlo en parejas. En ese taller que está en el campus van a tener que escoger una política pública colombiana o de algún país latinoamericano y analizarla de acuerdo a algunas consideraciones que les pongo en el texto. El objetivo es que logren entregar el taller el taller a las 12 del día. Si por alguna razón no lo logran entregar, pues a través de Verónica me van contando y les puedo ampliar el plazo un ratito más. ¿Listo? Y pues el otro jueves nos vamos a ver acá en Zoom para darles las indicaciones del primer parcial y que nos podamos ir a hacer el primer parcial. Entonces, los invito a que vayan al campus virtual, se organicen con sus parejitas, empiecen a hacer el taller y nosotros nos vemos el otro jueves en clase. Listo, profe. Profe, una pregunta. ¿El Señora, taller lo sube una sola persona o lo subimos todos? una sola persona del grupo. Listo, gracias. Bueno, entonces, en el caso de Adriana, que me envíe un correo, o sea, que pásenle como las preguntas y eso, y que me envíe un correo y cuadramos cuando me lo entrega. Listo, entonces vayan a hacer todos el taller. Nos vemos el otro jueves en clase. Un abrazo para todos. Vale, profe. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Gracias.